ver por último la función exponencial. Y entonces ahora vamos a introducir esta función que se asemeja a las reglas de potenciación que ya vimos, donde f de x va a ser igual a b elevado a una potencia x. Entonces, b es la base, es un número, es un valor que va a ser mayor que 0, pero que va a ser diferente de 1. Es decir, un número mayor que 0, pero que no puede ser 1. Y entonces el exponente x puede ser cualquier número real, puede ser un número negativo, un número positivo, un número racional, un número irracional. Cualquier número real puede ser x. Entonces, ¿por qué b no puede ser 1? Pues porque cuando elevamos a cualquier potencia, un número 1 lo elevamos a cualquier potencia, sigue siendo 1. Por eso no puede ser 1. Recordemos las reglas de potenciación. Entonces, vamos a tener una función que va a ser decreciente cuando b sea menor que 1, pero mayor que 0. Y vamos a tener una función creciente cuando b sea mayor que 1. Entonces, b no puede ser negativo y tampoco puede ser 1. Y entonces estas funciones en particular sirven para modelar procesos de crecimiento o decrecimiento de forma acelerada o de forma exponencial. Entonces vamos a graficar la siguiente función. Vamos a ver cuando y es igual a 2 a la x. Entonces, primero vamos a determinar si es creciente o es decreciente. Y vamos a identificar el intercepto con el eje y. Entonces, de entrada, ¿verdad? Vamos a asumir valores negativos 0 y positivos para la potencia x y luego vamos a encontrar su correspondiente valor en y. Entonces nada más vamos a sustituir x por el correspondiente valor que le estamos dando. Por ejemplo, 2 elevado a la menos 2 nos va a dar 0.25 y así sacamos este valor y así vamos a sacar todos los valores que restan, ¿verdad? Entonces cuando tenemos ya esa esos pares ordenados, pues formamos la gráfica. Y entonces en la gráfica, pues nos va a salir de una forma que va creciendo cada vez más. Entonces, ese es un crecimiento exponencial. Entonces, el intersecto con el eje y, pues siempre va a estar determinado cuando x es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, pues y va a ser igual a 1, porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, si nos percatamos, acá va a estar el intercepto con el eje y, pues va a ser 1. Eh, y entonces la gráfica siempre va a ser asintótica al eje x. Significa que el valor de y se va a aproximar a 0, pero nunca va a llegar a ser 0. Es decir, nunca se va a cortar el eje x. La gráfica nunca va a cortar al eje x y se va a ir acercando al infinito negativo sin tocar al eje x. Entonces, cuanto mayor es la base, cuanto mayor es el valor de b, mayor es el índice de crecimiento. Entonces, si nos percatamos acá, esta es la función f de x igual a 2 a la x, este es g de x es igual a 2.5 a la x, este es h de x igual a 3 a la x, es decir, cuanto mayor es el valor de b, pues más elevado es el crecimiento que va a reflejar la gráfica de esta función exponencial. Cuanto mayor es el valor de b, más acelerado va a ser el crecimiento. Y luego tenemos cuando b tiene un valor menor que 1 pero mayor que 0. Por ejemplo, cuando b es igual a 1 medio elevado a la x. Entonces vamos a determinar si es creciente o decreciente y vamos a identificar el intercepto con el eje y a graficar. Entonces, pues de entrada, sabemos que cuando el valor que le asignemos a b es menor que 1 y mayor que 0, pues va a ser una gráfica decreciente, o sea, va a ir hacia abajo. Y, por ejemplo, acá cuando le asignamos valores a x, vamos a tomar valores negativos, el 0, y valores positivos. Cuando asignamos un valor de menos 4, ¿verdad? Vamos a poner 1 medio a la menos 4, nos va a dar 16.
y a medida que vayamos asignando los siguientes valores de x, vamos a tener todos los valores que restan, y cuando grafiquemos vemos que tenemos una función que va hacia abajo, o sea, no va hacia arriba, va hacia abajo, por lo tanto es una función decreciente. Y entonces, pues el intercepto con el eje y siempre va a ser aquel cuando x es igual a 0, y cuando x es igual a 0, pues va a ser el valor de y va a ser igual a 1, porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces acá lo que vamos a tener es que también la gráfica es asintótica con el eje X. Cuando Y se aproxima a 0, nunca va a llegar a ser 0 y se va a aproximar al infinito positivo. Pero nunca va a cortar el eje X, nunca va a cortar como si corta al eje Y, ¿verdad? Aquí sería el eje Y, sería esto, y la gráfica sí lo corta, ¿verdad? Lo corta acá, pasa sobre el eje, pero nunca va a cortar el eje X. Entonces acá el punto es que cuanto menor sea el valor de B, mayor va a ser el índice de decrecimiento, o más acelerado va a ser el decrecimiento. Por ejemplo, acá 0.9, el decrecimiento está explicado por esta línea punteada. Cuando B es 0.6, el decrecimiento está explicado por esta línea, y cuando B es 0.2, pues el decrecimiento es mucho más elevado. Entonces, vamos a ver una aplicación de estas funciones, y la más simple es el interés simple o la tasa de crecimiento, donde vamos a tener que el interés simple es igual al principal más 1 por el rendimiento elevado al número de años que se está capitalizando. Entonces, donde la base es esto, ahora el principal más el rendimiento, o tasa de interés, y la potencia es el tiempo medido en años. Entonces, generalmente vamos a tratar que las funciones exponenciales son aquellas que crecen con el tiempo, y entonces la variable x es el tiempo, ¿verdad? La propagación de un virus como el COVID o un depósito bancario que genera intereses es algo que crece a través del tiempo. Entonces, si yo deposito una cantidad P a una tasa R, el primer año voy a ganar P por R, ¿verdad? Y eso se lo voy a sumar al principal. Entonces voy a tener, pues, P más P por R. Y si saco factor común, voy a tener P factor de 1 más R. Ahora, el segundo año, esto se va a convertir en mi principal, y a esto le voy a sacar intereses, ¿verdad? De forma que voy a volver a sacar el factor común, y entonces me va a quedar P factor de 1 más R por 1 más R. Y esto pues se puede elevar al cuadrado, y así para el número de años que considere, ¿verdad? O sea, de forma que al año X voy a tener X factores de 1 más R que están multiplicando al principal, y entonces yo puedo identificar los años como una variable X, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, los años que sean. Ese es el interés simple, ¿verdad? Entonces yo voy a poner una suma de $200. Si yo invierto una suma de $200 a una tasa de interés o un rendimiento del 8%, pues voy a calcular la inversión después de 10 años. Simplemente, pues voy a sustituir. O sea, 200 factor de 1 más la tasa de rendimiento, que es del 8%, y en términos reales es del 0.08 elevado a la 10, pues me va a dar lo siguiente, ¿verdad? Me va a dar $431.78. Entonces, hay otra forma después. Por ejemplo, la población del planeta al inicio de 1976 era 4.000 millones de personas, y ha crecido a un 2% anual. Entonces, ¿cuál era la población estimada en el año 2000? Suponiendo que la tasa de crecimiento no se modifica. Suponiendo que la tasa de crecimiento de la población sigue siendo el 2%, y que yo sé cuánto era a inicio de 1976,
y me pide cuánto va a ser la población para el año 2000. Entonces, ¿qué es lo primero que hago, verdad? El principal o la cantidad principal son 4.000 millones. La tasa de crecimiento es del 2%. Ahora, la cantidad de años que va a ser X, pues es una resta de 2000 menos 1976 y estoy evaluando 24 años. Entonces, pues ya formulé mi función de crecimiento exponencial, ¿verdad? Em, y pues el resultado va a ser 6.43 mil millones de habitantes. En 24 años pasamos a ser 6.43 mil millones de habitantes, cuando la población inicial era 4.000 millones, ¿verdad? Luego sigue otro interés que se llama el interés compuesto. Entonces, esto es cuando un depósito gana intereses y se capitalizan, se suman al principal más de una vez al año. Entonces, eh, la tasa de interés está compuesta, donde R sobre M es la tasa de interés dividida entre las veces que se capitaliza. M es las veces que se capitaliza y va a estar dividiendo a la tasa de interés y multiplicando a los años. Entonces, X por M van a ser los años multiplicados por el número de capitalizaciones. Si yo invierto $200 al 8%, capitalizables cada 4 meses, significa 3 veces al año, porque el año tiene 12 meses, ¿cuánto tendré después de 10 años? Entonces, vamos a ver, el principal es 200, la tasa de interés es del 8%, 10x va a ser igual a 10 años y m es 3 veces las capitalizaciones que se hacen durante un año. Entonces sustituyo todos los valores en la fórmula, ¿verdad? Y me va a dar lo siguiente. A dar $440.46. Se gana mucho más que cuando era el interés simple, que vamos a recordarlo. El interés simple era de 431. Cuando el interés era simple se ganaba 431. Y ahora que tenemos interés compuesto, pues la ganancia es de 440. Y luego está el interés continuo, es decir, que se gana intereses y se suman al principal, o sea, se capitaliza de forma continua, cada instante, cada segundo. Entonces, para ello se realiza el siguiente despeje de la fórmula de interés compuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que K es igual a M sobre R, y 1 sobre K es igual a 1 sobre M sobre R, que es igual a R sobre M. Esto lo estamos modificando, ¿verdad? Vamos a suponer que es igual a K, que es lo inverso, por lo tanto es igual a 1 sobre K. Entonces K por R va a ser igual a M, ¿verdad? Si yo pongo aquí K y aquí pongo R, pues voy a poder despejar M. Entonces, el principal va a ser igual a, o la función exponencial va a ser igual al principal factor de 1 más 1 sobre K igual a X por K por R, que es igual a M, K por R, ¿verdad? Y M sobre M es igual a 1 sobre K. Y luego, pues, quito K y dejo nada más X por R. Y ahora, solo considerando lo que está dentro de los corchetes, pues yo voy a asignar valores acá y entre más valores asigne acá o valores más altos asigne acá, si se percatan entre valores más altos vaya asignando acá, ese factor o toda esta expresión se va a ir aproximando al número de Euler. El número de Euler es 2.71. Y es un número irracional, es decir, no puede calcularse como producto de una división, pero es un número identificado con la letra E. Entonces, la fórmula de interés compuesto continuo, perdón, es igual a P, el principal, por E, el número de Euler, por X por R, ¿verdad? Por X por R. O sea, el tiempo y la tasa de interés. El tiempo y la tasa de interés. Entonces, siempre vamos a tener
los $200 que es el principal, que los invertimos al 8%, capitalizable de forma continua durante 10 años. Entonces ahora nuestra función va a ser igual a P por E por R por X elevado a la RX. Entonces 200 por E elevado a la 10 por 0.08 y eso nos va a dar 445.10. Entonces se gana mucho más dinero utilizando un interés continuo que uno simple o compuesto. Y nos quedamos por acá. Los demás serían ejercicios que los podemos ver en clase.